Buenos días a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Axel Miranda, soy el coordinador académico del Instituto Bíblico Filadelfia. Pertenecemos a la Universidad Filadelfia de México. Y durante tres clases anteriores hemos estado hablando sobre aspectos de la filosofía. Esto con el único objetivo de que podamos comprender nosotros como cristianos que la filosofía juega un papel importante en nosotros también. Ahora, para haber llegado hasta ese punto, tuvimos que retroceder en la historia, comprender un poco a los griegos, cómo es que interpretaban la filosofía. Respondimos preguntas como, ¿la filosofía le dio origen a la teología? ¿O es que la filosofía puede estar sostenida en algo divino? También hablamos ya sobre la Edad Media, platicábamos sobre tres etapas importantes que distinguieron este momento, culminando con Guillermo de Ockham, quien refutó, echó para abajo todo lo que tiene que ver con la síntesis medieval. Y sabemos que todos los pensamientos que nosotros podamos llegar a expresar eh, afectan a las personas, impactan en ellas. Y fue el caso de Guillermo de Ockham años después, siendo un maestro para uno de los teólogos más importantes para nosotros, que es Martín Lutero. El día de hoy vamos a hablar sobre otro de los teólogos y hermanos que más nos interesa conocer, que es Juan Calvino, quien dejó lineamientos para una filosofía reformada. ¿Cómo podemos entender esta disciplina de una mejor manera? Pero antes de llegar a ese punto, reitero, nos interesa mucho que ustedes se sigan capacitando en esta área. Son pocos los cristianos que le dan ese interés a la filosofía y es tan valioso. Por ello, reiteramos esta participación al diplomado en Filosofía Cristiana, que lo va a dar nada más y nada menos que el doctor Adolfo García de la Sierra Guajardo. Iniciamos este 7 de septiembre, son clases en línea. Si en algún momento no puedes ingresar, no te preocupes, todo va a estar grabado. Ahora, si no has tenido la oportunidad de conocer nuestras cuotas, tal vez el plan de estudios, escríbenos ya sea aquí por Zoom, que es donde estamos teniendo actualmente la clase, o lo puedes hacer en YouTube, donde también nosotros dejamos este video que vamos a tener. Para aquellos que están por primera vez, este es la dinámica. Nosotros tenemos una pequeña ponencia de 30 a 40 minutos y posterior a eso le damos un lugar a preguntas y respuestas. A los invitados les pedimos siempre mantener la calma, no estén utilizando, no sé, su micrófono, no creemos distracciones para que podamos aprovechar de la mejor manera este tiempo. Doctor Adolfo, como siempre es bueno tenerle y cuéntenos qué tiene para nosotros el día de hoy. Antes que nada, bienvenidos todos y buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar a revisar qué fue lo que dejó, particularmente el gran reformador Juan Calvino, qué fue lo que dejó como un lineamiento básico y general, irrefutable además, para los reformados, para la filosofía, ¿sí? Obviamente Juan Calvino no era un filósofo, ¿sí? No, a él no le preocupaba la filosofía, si bien como un humanista cristiano que fue, pues tenía un conocimiento bastante profundo de la filosofía, conocía particularmente a los pensadores que no se les llama filósofos, pero pensadores romanos como Séneca, Cicerón, pero también conocí a Aristóteles, por ejemplo, y sobre todo a Platón. Calvino conoció bastante bien a Platón y él no rechazaba la filosofía clásica, sino más bien la utilizaba ocasionalmente para poder expresar alguna idea relacionada con su exposición de la Biblia, es decir, de lo que él consideraba la doctrina bíblica correcta, sobre todo en su institución de la religión cristiana. Pero bueno, Calvino tiene una obra muy extensa y en varias partes encontramos nosotros alusiones y referencias a los filósofos. Incluso Calvino decía que los filósofos paganos tenían cosas verdaderas y buenas y las tomaba de allí. Eh, no eran,
no tenía Calvino ese fanatismo de rechazar a priori a un Aristóteles o a un Platón por el hecho de que no eran cristianos, sino que decía que finalmente toda verdad proviene de Dios y a veces los paganos le atinan a la verdad bastante bien, ¿no? No solo en la filosofía, sino también en las ciencias. Muchos científicos brillantes y que han aportado grandes cosas, pues no son cristianos. Entonces no podemos nosotros ser fanáticos y decir que solamente el cristiano puede producir doctrina verdadera o encontrar verdades así en general, ¿no? Ni en la filosofía ni en las ciencias. Entonces, eso es muy importante porque hay una tendencia en el evangelicalismo a satanizar absolutamente todo lo que no sea exactamente lo que nosotros creemos y pensar que todo lo que existe aparte de, digamos, de la iglesia cristiana no tiene ningún valor o es del demonio, ¿verdad? Entonces, esa no es la actitud de Juan Calvino, ¿sí? Definitivamente. Aunque sí, ciertamente va a ser, no va a basar su exposición de la Biblia en los filósofos, eso está bastante claro. Para Calvino, la palabra de Dios es lo primero, lo fundamental, ¿sí? Y de, bueno, de ahí se van a derivar un montón de cosas importantes. Vimos que a partir de Occam, como decía Axel, la síntesis medieval empezó a desmoronarse, ¿sí? A partir del siglo XV, pero muy claramente ya en el XVI, vientos contrarios a la escolástica empezaron a soplar desde dos posiciones diferentes. Por un lado tenemos el Renacimiento, el cual empezó a cuestionar seriamente a los doctores medievales y a exigir un retorno a la lectura no mediada de los clásicos greco-latinos en sus lenguas originales. El Renacimiento se caracteriza por eso. Es decir, quitemos los comentarios, interpretaciones de los doctores medievales y vayamos directamente a los textos antiguos, a los filósofos griegos, particularmente Platón, a los romanos, a los latinos, pues, y leámoslos en sus lenguas originales, leámoslos en griego o en latín. Y particularmente los que van a ser llamados humanistas cristianos, como Erasmo de Rotterdam o el mismo Juan Calvino, que es considerado un humanista cristiano, decían hay que ir a leer la escritura, pero en hebreo. Pues Calvino leía la escritura en hebreo y predicaba desde el púlpito con su Biblia en hebreo. ¿Sí? Entonces, para los humanistas de esa época era muy importante, tanto para los humanistas como para los humanistas cristianos. Por otro lado, pues, la Reforma Protestante, en sus vertientes, tanto luterana como helvética, cuestionaron severamente los métodos y suposiciones de los doctores escolásticos. Lutero atacó ferozmente a Aristóteles, decía que casi era el diablo, y dejaron en claro que algo nuevo se estaba gestando, o más bien no tan claro, más bien había que decir, no quedó tan claro que algo nuevo se estaba gestando en el terreno de la filosofía y las ciencias, pero bueno, desde el momento en que se desecha Aristóteles y se reconoce la autoridad suprema de la escritura sobre los escritos de los padres de la iglesia o de los concilios o de los doctores escolásticos, pues algo profundo, un cambio muy profundo estaba teniendo lugar sin lugar a dudas. Y eso es lo que nos proponemos empezar a comprender, ¿verdad? A delinear en estas pláticas y sobre todo en el diplomado que vamos a impartir posteriormente. Bien, la pregunta entonces es si dejaron los reformadores lineamientos generales para una reforma de la filosofía y también de las ciencias, por cierto. Bueno, la respuesta en el caso de Lutero es que no, ¿verdad? Está claro que la obra de Lutero para la filosofía pues fue profundamente destructiva. Eh,
acusó, ya vimos a Aristóteles de ser una influencia perniciosa para el cristianismo y de paso concluyó que la razón era una ramera irremediable, ¿sí? Entonces, si, bueno, si alguien dice que la razón es una ramera irremediable, lo que está diciendo es que la filosofía no puede ser más que una especie de bastardía, ¿no? O sea, no puede tener absolutamente ningún valor para el cristiano la filosofía. Y ojo, porque esa es una actitud que se da mucho entre los evangélicos, porque traen esa vertiente luterana, ¿sí? Ese rechazo a la filosofía como algo que no debiera ser aceptado, ¿verdad? Van las filosofías, van los pensamientos de hombres. Y de hecho, Karl Barth va en esa dirección también. Karl Barth finalmente es un luterano. Y entonces su rechazo de los prolegómenos, pues tiene mucho que ver con esta actitud de Lutero, ¿sí? Entonces recuerden, para el luteranismo la razón es una ramera irremediable, tal cual lo decía Lutero, ¿sí? Höhere Vernunft, la razón ramera, ¿no? ¿Ok? Su amigo Philip Melanchthon, colaborador en la Reforma en Alemania, Philip Melanchthon, el famoso Preceptor Germaniae, preceptor de Alemania, comprendió que con esa actitud pues jamás iba a poder organizar el sistema educativo alemán, ¿no? Y optó por una forma peculiar de escolástica. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla, particularmente en las universidades de Alemania, pues imparte una visión más bien de tipo escolástico, incluso como prolegómeno a la filosofía. Y a finales del siglo XVI aparece la señera figura de Francisco Suárez, el jesuita español, que con sus disputaciones metafísicas dominó pues la atmósfera, el ambiente filosófico de Europa Occidental durante 60 años más o menos, podríamos decir aproximadamente, medio siglo, un poco más tal vez, y que se convirtieron las disputaciones metafísicas en los prolegómenos estándar, tanto de las universidades luteranas como de las universidades llamadas calvinistas, sobre todo en los Países Bajos. Entonces, tuvo mucho impacto, pues, la escolástica española, que es una escolástica renovada, no es exactamente la del tomismo, es posterior a Occam y recoge además las críticas de Occam, Francisco Suárez, y entonces esos van a ser prolegómenos y se iban a enseñar en todas las universidades protestantes de Europa prácticamente, salvo en Altdorf. eh, Todas las universidades europeas enseñaban a Francisco Suárez. Entonces el protestantismo de ninguna manera jamás pensó que la filosofía fuese irrelevante o nefasta o negativa. Lo que pasa es que no se desarrolla realmente, yo creo, las implicaciones que la reforma tuvo en su momento para la filosofía, y entonces de alguna manera se retorna a alguna variante de la escolástica medieval, que ya no es escolástica medieval, ya es la escolástica moderna, española, que desde luego dominó en Europa, y de ahí surgieron las grandes figuras, particularmente en Alemania. Discípulos de Suárez fueron Christian Wolff, por ejemplo, y bueno, Wolff fue la matriz del pensamiento de Emmanuel Kant. Strauss era un profesor de filosofía en Königsberg, era quizá el mejor, el más importante discípulo de Christian Wolff, y él fue el que enseñó a Kant la filosofía, precisamente, y Kant entonces parte de la matriz del pensamiento escolástico español, finalmente en última instancia, ¿sí? Mediado por Christian Wolff, definitivamente. Entonces, de ninguna manera el protestantismo rechaza la filosofía. Es muy importante para el protestantismo la filosofía. Tú no puedes crear cultura, civilización u organizar un sistema educativo sin una filosofía.
Entonces, algunos evangélicos creen que pueden prescindir de ella porque no les interesa la educación, ¿vale? Porque no les interesa la educación en general. No tienen una visión de educar a una nación, a un pueblo, sino que están encerrados en sus iglesias y por lo tanto la filosofía es irrelevante. Pero si tú tienes la visión que tenían los reformadores calvinistas de educar a una nación y de crear una nueva cultura y una nueva civilización bíblica, entonces sí necesitas de la filosofía. Y entonces por ahí hay algunos que dicen que la iglesia no necesita de la filosofía. Bueno, depende de tu concepto de iglesia, ¿verdad? Si tu iglesia va a estar restringida y al templo sin ningún impacto en la vida social, pues sí, tienen razón, ¿no? Y ni así, porque entonces quiere decir que la teología no se cultiva de una manera científica. Pero una iglesia que cultiva la teología de manera científica necesita de un sistema filosófico, necesita de la filosofía. Esto es algo que no se entiende claramente en nuestro medio y por eso las iglesias evangélicas en Hispanoamérica han sido básicamente irrelevantes, ¿sí? El entorno cultural hispanoamericano está dominado por el izquierdismo, por una especie de marxismo aguado, ¿verdad? Y el pensamiento cristiano está totalmente ausente. De hecho, muchos de los principales apoyadores de estos movimientos populistas de izquierda pues, son los evangélicos, ¿no? Han sido importantes, por ejemplo, en la elección de Hugo Chávez en Venezuela. Y esto es el fruto y el resultado precisamente de no enterarse y de no querer cultivar una filosofía que tenga raíces bíblicas, ¿sí? Más bien se niega que pueda existir algo así, una filosofía que tenga raíces bíblicas, porque se piensa que la razón no tiene nada que ver con la fe, ¿verdad? Esa es la visión luterana. Entonces ahí nomás vayan viendo si es esa la posición que debe adoptar el movimiento evangélico de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, yo considero, sin embargo, que los lineamientos sentados por Juan Calvino sí constituyen un punto de partida de otra manera de hacer filosofía. Pero ¿cuáles son esos lineamientos? ¿Sí? Aquí tenemos que tener cuidado de no caer en la eisegesis y poner en la boca de Juan Calvino cosas o en la pluma, pues, cosas que él nunca pensó ni quiso decir tampoco. Entonces, vámonos con pies de plomo. La exposición de hoy va a ser muy suave, va a ser muy, ¿cómo se podríamos decirlo? Muy cuidadosa para tratar de no inventar cosas que no son. Entonces, yo creo que los lineamientos son los siguientes, a grandes rasgos. Obviamente no tenemos mucho tiempo aquí ahorita. En el diplomado vamos a poder extendernos muchísimo y hacer una investigación más profunda de esto, ¿sí? Pero en ontología, ¿qué es la ontología? La ontología es la teoría del ser, ¿sí? O la teoría de la realidad en su totalidad. Ciertamente tenemos la capacidad de ver el mundo como una totalidad. La Biblia le llama la creación, la buena creación, ¿verdad? La Biblia nos refiere con ese término a una totalidad que es el universo, que es eh, la totalidad de la realidad creada, distinta de Dios definitivamente y dependiente de Dios. Entonces, la ontología es una disciplina que busca comprender en sus rasgos generales, en su estructura general, precisamente esa realidad creada. Para empezar, Calvino rechaza la interpretación del logos en Juan 1:1 como logos espermáticos, ¿sí? Esa es una idea estoica que muchos cristianos han adoptado inconscientemente, sin saber de dónde proviene realmente, ¿sí? Eh, el logos espermáticos es un concepto estoico, pero con raíces aristotélicas en el libro de Ánima. Es el nous activo o el intelecto agente, como decían los latinos, y es una interpretación que ve a Cristo como una especie de demiurgo o de razón universal que crea todas las cosas, así como Platón pensaba que
que el logos, pues, o la razón creaba las cosas. Entonces es muy común pensar que Cristo es el logos en el sentido ah, estoico de la palabra, pero eso es algo que Calvino va a rechazar, ¿sí? Calvino rechaza eso. Decir que Cristo es el verbo no quiere decir que es la lógica, como piensan algunos. Algunos piensan que la lógica es el estudio de Cristo, ¿sí? Que Cristo es la lógica en sí. Y entonces acabo de descubrir, pues, que si eso fuera verdad, pues yo como soy profesor de lógica ya me convertí en una especie de sacerdote, ¿no? Y la lógica se convierte entonces en una disciplina sagrada, más o menos. Hay filósofos que dicen eso, ¿eh? No voy a decir ahorita nombres, pero hay filósofos, hay teólogos, mejor dicho, teólogos, que dicen que Cristo es la lógica, y entonces la lógica es el estudio de Cristo. La cristología es la lógica, imagínate nada más. Bueno, Calvino rechaza eso, definitivamente. Y rechaza desde luego la especulación platónica, rechaza la doctrina de las formas, todo lo que signifique especulación es rechazado por Calvino. Además, recuerden que Platón ciertamente postula el demiurgo, el logos espermaticos o la razón, como el demiurgo que forma el mundo, pero no es creador, porque hay otro principio coeterno que es la materia. Entonces, es a partir de la materia que el demiurgo va a crear el universo, le va a dar forma al universo. Y entonces fue muy típico en muchos pensadores cristianos desde la patrística o antes, identificar pues esta idea platónica del demiurgo con Cristo mismo como creador de todas las cosas. Bueno, eso Calvino no lo va a admitir, desde luego, y va a insistir contra Platón que Dios creó con el poder de su espíritu los cielos y la tierra a partir de nada, ex nihilo. Esa es una doctrina muy importante para el cristianismo, ¿sí? Los doctores medievales también lo llegaron a decir. Sin embargo, a veces, por ejemplo, a Tomás de Aquino se le hacía difícil concebir esto y llegó a pensar que el mundo en realidad tenía una existencia eterna, es decir, que no tenía un origen. Alguna vez Tomás de Aquino llegó a pensar en esa posibilidad de que el mundo no tuviera un origen. Pero bueno, creo yo que la enseñanza es clara. Si fue creado, debe tener un origen y por lo tanto no es infinito en el tiempo hacia atrás. Debe haber un comienzo, un punto de partida y por lo tanto el universo tiene una edad, tiene una edad. Y bueno, esto coincide muy bien con la cosmología como se enseña actualmente, desde luego. Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Eso es muy importante en el pensamiento de Calvino. Es decir, no hay nada. En primer lugar, Dios sabemos que es una Trinidad, pero no sabemos mucho acerca de su esencia, ¿sí? Sabemos lo poco que Él ha revelado o lo mucho que Él ha revelado, pero no más que eso. Entonces sabemos que en su esencia Dios es trinitario. No es una forma de presentación de Dios, sino que Él en su esencia es trinitario. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos eso ¿por qué? No por la especulación filosófica o teológica, sino porque la palabra de Dios te lo dice y te lo revela así. Entonces, todo lo que podamos decir sobre la esencia de Dios es porque te lo da la escritura, no la especulación, ¿vale? Entonces, no estamos negando que Dios tenga una esencia. Lo que estamos diciendo es que no se puede llegar a ella por medio de la especulación, sino solo a través de la revelación. Eso es muy importante. En general hay un rechazo en Calvino a la especulación metafísica típica de la escolástica medieval. Eh, en particular hay ese rechazo, pues, a la idea de la mente de Dios como constituida por los eidos o las formas platónicas. Particularmente, como la esencia de Dios es inescrutable, no puede ser, por lo tanto, objeto de especulación teórica.
y tampoco de experiencia preteórica. Es decir, no tenemos acceso de ninguna manera a la esencia de Dios más que a través de lo que Él revela de la misma en su palabra. Ese es un punto que va a tener impacto epistemológico en la nueva filosofía que viene de allí. En contra de la metafísica escolástica de Agustín, Anselmo y Tomás de Aquino, los reformadores enseñaron que de Dios solo puede ser conocido lo que Él quiere revelar de sí mismo, acomodándose a nuestras limitaciones cognitivas. Calvino insistió en que debemos limitarnos a saber lo que pertenece a la naturaleza, no a la esencia de Dios. Esta distinción que está en la institución de la religión cristiana, particularmente tomo 1, volumen 1, capítulo 2, inciso 3 o parágrafo 3, es muy importante. La esencia de Dios es aquello que es Dios en sí mismo y es inescrutable para nosotros, pero su naturaleza es lo que Él ha revelado o la forma en que Él se ha presentado a la humanidad. Dios asume formas específicas para presentarse a la humanidad. La forma suprema es la encarnación en Cristo Jesús, ¿sí? Al encarnarse en Jesús, Dios se hace presente y se acomoda a la humanidad, ¿sí? Por eso Jesús dice cuando le piden, muéstranos al Padre, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No, o sea, no estés buscando más, ¿sí? Ver a Jesús es ver a Dios. No hay especulación. Algún día vamos a ver la esencia de Dios, no vas a ver la esencia de Dios, ¿sí? No se puede ver la esencia de Dios. Solamente podemos ver lo que Él revela de sí mismo, particularmente en Cristo Jesús. Sí, ahí está la plenitud de su revelación, ¿sí? La imagen misma de su sustancia es Cristo. Entonces, al ver a Cristo, estás viendo a Dios en su plenitud, ¿vale? Entonces, fuera la especulación metafísica. Y esa es la esencia de la reforma calvinista, precisamente, ¿sí? Fuera la especulación metafísica y limitarnos a lo que la revelación de Dios nos está diciendo, sobre todo en Cristo Jesús. Ahí está donde debemos de fijar nuestra atención. Entonces, la palabra de Dios ciertamente nos muestra a Dios como se quiere revelar y mostrar a nosotros, y nosotros debemos ajustarnos a eso precisamente. Entonces debemos pues limitarnos a lo que pertenece a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es Deus quod nos, Dios revelado a nosotros, Dios como se muestra a nosotros. Los alemanes dirían Erscheinungsform, la forma de manifestación de Dios, ¿sí? Esa es su naturaleza. Entonces decía Calvino, los que quieren disputar qué cosa es Dios, no hacen más que fantasear con vanas especulaciones, porque más nos conviene saber cómo es y lo que pertenece a su naturaleza. De su esencia revelado en particular, ya dijimos, ¿verdad? Que es una Trinidad, es decir, una esencia con distinción real de personas o hipóstasis. Lo sabemos, pero este es un conocimiento que provee la Escritura y no uno obtenido mediante el estudio de la inescrutable esencia de Dios. Los teólogos metafísicos pretenden penetrar a la esencia de Dios y teorizar sobre ella. Eso es precisamente lo que está negando Calvino. Dice Calvino, hasta los más incultos y rudos, con la sola ayuda de los ojos, no pueden ignorar la excelencia de esta tan maravillosa obra de Dios, es decir, la creación, que por sí misma se manifiesta de tantas maneras y es en todo tan ordenada como dentro de la variedad, tan ordenada dentro de la variedad y ornato del cielo, está claro que no hay ninguno a quien el Señor no haya manifestado suficientemente su sabiduría. Entonces, en la creación, en lo que observamos diariamente, en la vida cotidiana, que a veces nos parece tediosa, aburrida, sin chiste, ¿no?
pero cualquier cosa que tú mires, por ejemplo, la cabeza de una mosca al microscopio, vas a descubrir que es una maravilla inigualable, ¿sí? Cualquier cosa de la creación que tú mires es esplendorosa. Lo que pasa es que el cerebro se cansa y, y te limita a ciertas percepciones, porque si no, no podrías vivir, ¿no? Te abrumaría tanta, la percepción te abrumaría. Entonces, el cerebro es una válvula reductora que para propósitos prácticos nos mantiene dentro de ciertos límites perceptuales. Pero si tú pudieras mirar en su profundidad eh, la cabeza de un mosquito, te quedarías, es una infinidad de majestuosidad y de hermosura y de perfección en su funcionamiento, ¿sí? Y ahí está manifestada la sabiduría y la gloria de Dios. Entonces, la reforma nos llama a mirar la creación de esa manera, a darle un valor infinito a la creación. ¿Por qué infinito? Pues porque es la obra buena de Dios. Nada más por eso, ¿verdad? Entonces, esta idea de los místicos medievales de estar mirando hacia no sé qué cosa en el lontananza, se acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque número uno, Dios se ha revelado en su creación plenamente. Y dos, la creación misma de Dios es también revelación de Dios, de su gloria, majestad y sabiduría. Entonces, esto es una incitación a la ciencia y a la filosofía. Nos incita a tratar de comprender mejor la sabiduría de Dios, ¿sí? La finalidad de la filosofía y las ciencias no es más que conocer la sabiduría de Dios, encontrar sus secretos, encontrar sus... Es una sabiduría revelada, es una sabiduría creada. Son las leyes que rigen el cosmos, las leyes que rigen el mundo, las leyes que estudió Einstein, que estudió Newton, ¿sí? No son metafísicas, no son algo allá fuera de la realidad, están aquí, ¿sí? Rigen este mundo. Entonces la filosofía busca entenderlas y las ciencias también, y han avanzado maravillosamente, ¿no? Desde, por lo menos desde Galileo, Newton, ya no digamos Einstein, la mecánica cuántica. Entonces es majestuoso, particularmente en física, lo que el hombre ha podido conocer de esa sabiduría de Dios que ordena todas las cosas, ¿sí? La ley de Dios es como un decreto que le dice al viento sopla, ¿no? Que le dice a la tormenta eh, recorre una determinada trayectoria, etcétera. Entonces Dios ordena todas las cosas con la palabra de su poder. Y esas ordenanzas son las que queremos investigar justamente en la filosofía. Y esto no se puede negar que es un logro de la reforma, ¿sí? La idea de ley que rige el universo, o ley científica si tú prefieres, aunque la ley científica es un enunciado más bien, ¿verdad? Me refiero más bien a las leyes en sí, a las leyes físicas, las leyes biológicas, etcétera. Bueno, esas leyes están ahí y pero el concepto de las mismas no lo tenían los griegos ni los medievales escolásticos. Para la filosofía griega y el pensamiento escolástico no tiene sentido la idea de una ley natural. La idea de ley natural es introducida por un pensamiento bíblico, ¿sí? Que concibe que hay un Dios que creó todas las cosas y que les puso una ordenación, un ordenamiento, ¿sí? Que les impuso leyes. Y eso es precisamente algo que viene, una incitación que viene de la reforma precisamente, ¿sí? Entonces, antes de la reforma no existe la idea de ley científica. Eso es bien importante, la gente no se da cuenta. El concepto de esencia medieval no es el concepto de ley científica, ¿sí? No hay una idea relacional de ley que te diga, por ejemplo, cómo la presión y el volumen y la temperatura de los gases se relacionan, ¿sí? O cómo se relaciona el movimiento planetario con la posición del Sol. No existe nada de eso, ¿sí? Aristóteles hablaba de movimientos naturales, de las cosas. Las cosas pesadas van al centro del universo, que es la Tierra,
y entre menos pesadas se van elevando más, están más arriba, digamos, tienen menos densidad, y esa es la visión aristotélica general, pero no es la idea de una ley que rija el movimiento planetario, obviamente, ¿verdad? Que además ni se concebía como tal. Se pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿no? ¿Ok? Entonces no hay esa idea de ley y este es uno de los frutos de la reforma precisamente. Pero esta idea solamente tiene sentido para alguien que tiene una visión bíblica del mundo, ¿sí? Eh, Incluso filósofos de la ciencia importantes se dieron cuenta de que no saben qué hacer con la ley finalmente, qué es una ley qué es una ley del universo. Y entonces, como no admiten que hay un Dios que gobierna las cosas con su providencia y con su poder, dicen que las leyes son propiedades de las cosas. No son propiedades de las cosas las leyes. Ese es el punto reformado, que no son propiedades de las cosas las leyes, sino que son algo, es un lado de la creación que está gobernando a la creación y que dependen de Dios igual que el resto de la creación. Esa es la visión que se desprende de la reforma. Ok, entonces la sabiduría de Dios, pues sus leyes se despliegan en la forma en que ordena y hace funcionar todas las cosas en el universo. La filosofía está llamada a indagar precisamente esta sabiduría. En el siglo siguiente, como les decía, esto dio lugar a la idea de ley científica, esto es en el siglo XVII. Pues la misma escritura dice que Dios puso ordenanzas a todas las cosas. La filosofía cristiana tiene que dar cuenta de este hecho. Entonces, la reforma nos hizo volver a la escritura y tomar en serio la escritura. Y la escritura dice que Dios ordena las cosas con la palabra de su poder y con su sabiduría. Luego entonces, eso es un lineamiento para la filosofía, ¿no? En teoría del conocimiento, Dios se acomoda a nuestras limitaciones cognitivas, ¿verdad? Punto número uno. Él se acomoda a nuestra rudeza para darnos algún conocimiento de Él. Y esto, la escritura no puede hacerlo si no se pone a nuestro nivel, y es decir, debajo de la majestad de Dios. O sea, la escritura se acomoda, Dios se reviste de características casi humanas, podríamos decir, bueno, en Cristo totalmente humanas, para poderse manifestar a nosotros. De otra manera, nosotros no podríamos captar absolutamente nada. Para Calvino, el intelecto y las facultades cognitivas del hombre están corrompidas por causa del pecado, de modo que no puede haber un conocimiento completo del cosmos y del lugar del hombre en él sin la previa regeneración. Es decir, la regeneración del hombre y el nuevo nacimiento es necesario para tener una visión completa, correcta del cosmos. Esto no niega que los paganos o incrédulos puedan alcanzar el entendimiento profundo de sistemas particulares, pues finalmente el cosmos con sus leyes está allí para todos. Sin embargo, en particular, su antropología filosófica será defectuosa, pues es imposible conocer a Dios al margen de su revelación, y esto solo se abre a los nacidos de nuevo. ¿Sí? Calvino decía, no podemos conocernos a nosotros mismos, como quería el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, dice Calvino. Pues no es posible hacer eso. No sabemos quiénes somos, sino si primeramente no sabemos quién es Dios. Ese es el parágrafo 1 del capítulo 1 del primer volumen de la institución de la religión cristiana. El conocimiento de nosotros mismos depende del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios solamente es alcanzable por aquellos que son nacidos de nuevo, ¿sí? Solamente en Cristo es posible el conocimiento de Dios. Luego entonces, fuera de Cristo no tenemos antropología filosófica correcta. ¿Mm? Entonces no, entonces sí es, esto es importante,
Lo que quiere decir es que no es la filosofía cristiana no es una filosofía tan general como algunos pretenden. En algunos aspectos relativos a la estructura de la creación, los judíos y hasta los musulmanes podrían estar de acuerdo con una filosofía cristiana, ¿ok? Pero cuando se trata ya de la antropología filosófica, no, porque ya depende concretamente de Cristo, ¿sí? Es decir, tú no puedes expulsar a Cristo de la filosofía. Ese es el punto. Y si la antropología filosófica depende de Cristo, del conocimiento de Dios en Cristo, entonces también la sociología y todas las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Entonces, la filosofía cristiana no puede prescindir de el conocimiento de Dios en Cristo, no puede prescindir. Quizá en algunos aspectos que tienen más que ver con la física, la biología y esas disciplinas, las matemáticas, sí puede, no es que prescinda, pero pueden, eh, personalidades de otras religiones pueden coincidir, pueden admitir lo que nosotros enseñamos. Pero ya en ciencias sociales no podemos tener una teoría general aceptable para todos, por cuanto depende de esto, ¿sí? Entonces, esto sí es importante para atajar a quienes dicen que una filosofía cristiana es tan general y abstracta que puede ser admisible para cualquiera. No, no. Sí depende bastante de una posición bíblica escritural. Depende de eso, ¿sí? No nos vamos a librar de eso. No hay una filosofía neutral independiente de la revelación bíblica. No existe eso, ¿sí? Porque ¿cómo vas a conocerte a ti mismo, al hombre, pues, y por lo tanto a la sociedad humana si no conoces al Dios verdadero? ¿Y quién te muestra al Dios verdadero? Cristo te muestra al Dios verdadero. Luego entonces, si Cristo no te ha mostrado al Dios verdadero, no puedes entender la sociedad humana en su profundidad, pues, en su plenitud. Entenderás algunas cosas, pero siempre vas a tener conflictos irresolubles, contradicciones y conflictos, y tu filosofía social y política o económica no termina de cuadrar, ¿sí? Vas a encontrar cosas valiosísimas. En economía, los judíos son sensacionales, son mis maestros, ¿sí? En teoría económica son mis maestros los judíos, fantásticos, pero no puede cuadrar enteramente la filosofía social porque no se tiene a Cristo. Y eso es bien importante decirlo. Y finalmente, no sé si tenga tiempo, Axel, o ya terminamos aquí. En ética, déjeme subrayar simplemente lo siguiente. Calvino piensa que la ley moral está abierta a toda la humanidad, ¿sí? La cual se replica en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos para Calvino son una republicación de la ley natural. Entonces, todos los seres humanos de cualquier cultura, de cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier etapa de la humanidad, todos tienen acceso a la ley natural. Otra cosa es que el pecado haya distorsionado su percepción o su comprensión, pero la ley natural está allí para todos y se basa muy sencillamente en un precepto, que es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti y no obligues a hacer a otros lo que tú no estás dispuesto a hacer. Si tú aplicas esto de manera consistente, vas a tener toda una ética desarrollada, ¿sí? Entonces, Calvino dice, esto está abierto a todos los hombres. Y de hecho, Confucio dijo lo mismo, ¿no? En una China muy antigua, quizá anterior a Israel o a Abraham mismo, ¿verdad? No, no tengo ahorita claro los tiempos, pero ciertamente en una China muy remota ya se conocía este precepto, la regla de oro. Entonces no es patrimonio exclusivo de los cristianos ni de los judíos, es patrimonio de toda la humanidad. Y por lo tanto, y por lo tanto, obliga a todos por igual y hace inexcusables a los hombres. Por cuanto el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios
sobre todas las cosas, ¿verdad? La primera tabla de la ley, como se llama. Entonces, eso está también abierto a todos los hombres, por eso no tienen excusa. ¿Mm? Y claro que está distorsionado por el pecado. Por eso la escritura nos revela con más claridad la ley. Pero no es porque aquellos que no conozcan la escritura no conocen la ley. No, señor, sí la conocen. Todos los hombres la conocen, ¿sí? Y entonces, la ética de Calvino es así. Y por lo tanto, el cristiano tiene un plus, porque como tiene la escritura, puede conocer con mayor detalle la ley moral. Y de hecho, por ejemplo, las confesiones como el Catecismo Mayor de Westminster, pues desarrollan la teología moral de una manera muy, muy completa y sistemática, ¿no? Tomando en cuenta toda la Biblia, no nada más el decálogo, sino toda la escritura. Y es una teología moral mucho, muy desarrollada, detallista, detallista, así, por ejemplo, en la moral sexual, el matrimonio, etcétera. Todos los aspectos te los va detallando el catecismo mayor, ¿sí? Entonces, eso se deriva de la escritura y eso es una ventaja, te da más precisión, más claridad, ¿no? Mientras que el hombre caído, pues sí, sí tiene la ley natural, pero no la ve con toda claridad y en todos sus detalles tampoco. Sí, entonces, bueno, esa es en cuanto a ética, sería esto. Entonces, ¿hay una ética común a la humanidad? Sí, hay una ética común a la humanidad, fíjate, ¿eh? No depende de la cultura. Otra cosa es que el pecado nos haga distorsionarla, pero de que la hay, la hay. Y bueno, termino con la filosofía del derecho. La filosofía del derecho que se desprende de aquí es, bueno, dice Calvino, basta con que una ley se apegue a la ley natural, ¿sí? Y entonces puede haber leyes en China o en el Japón que se apegan a la ley natural y entonces son aceptables, ¿sí? No, es decir, no se rechaza enteramente las leyes que han construido o que han promulgado los seres humanos, las leyes positivas, en la medida en que se ajusten a la ley natural. Por eso Calvino no tiene empacho en admitir algunas leyes que ya prevalecían en Europa, ¿sí? Esto va en contra del reconstruccionismo o de la teonomía. Ellos creen que todas las leyes que no sean estrictamente la ley mosaica son perversas o hay que rechazarlas. En el calvinismo no, Calvino no enseñaba eso, ¿sí? Calvino decía que puede haber leyes buenas aunque no sean exactamente las que trae la ley mosaica. Es más, la Confesión de Fe de Westminster ha dicho que esas leyes están derogadas como leyes positivas, ¿sí? Como leyes positivas están derogadas. La ley ceremonial y la ley civil judicial del Antiguo Testamento están derogadas y no obligan a ningún pueblo o nación, más que en lo que en general corresponde, es decir, no matarás, bueno, obviamente eso es válido universalmente, es parte de la ley natural, pero la forma específica que adopta en tal o cual legislatura varía según las culturas y los países. Entonces, la filosofía del derecho de la reforma es muy diferente de lo que algunos están enseñando actualmente por allí, sobre todo en el Facebook, ¿no? ¿Ok? Y con esto termino, pues, son lineamientos demasiado generales, pero que creo que nos van a ir dando una dirección en cuanto a cómo desarrollar el pensamiento filosófico. Gracias.